Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos y bienvenidas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Súper bien. Ok, perfecto. Así Con vemos hambre. que estén bien ya a las puertas de un fin de semana para disfrutarlo. Antes de empezar la clase de hoy, solo preguntarles, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el tema? Trabajamos en grupos. Trabajamos en grupos. Ok. ¿Y se acuerdan los grupos? Dejamos pendiente lo que es la internacionalización del conflicto, ¿verdad? Perdón, sí, creo que sí. Déjenme verle cómo se llamaba eso. Perfecto. ¿Se acuerdan los integrantes de cada grupo? Claro que se acuerdan. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verlo. Tenemos tiempo justo necesario para poderlo desarrollar completamente. Aquí está. El tema para hoy era la defensa sobre el temita que ustedes han trabajado en equipo y el cual pues se refiere a, ya les digo, estoy abriendo esta cosa que lo tengo un poquito lento, pero ya está, Vamos a ver, esto se llamaba, o se llama, mejor dicho, ya ahorita me carga. Aquí está ya, hoy sí. Perfecto. Las relaciones internacionales y la evolución del régimen. ¿Fue así? Vamos a ver, por aquí me han escrito algo. Sí, me dicen que sí. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Para la presentación, buenas tardes. Ok, perfecto. Vamos a verlo. Creo que les dejé activadas. Aquí la tengo, todos los participantes. Ok. Vamos a ver, empecemos entonces. Para hoy, pues lo que tenemos es la defensa de lo que trabajamos en equipos la vez anterior. Y para ello, pues empecemos con el equipo número 1. ¿Está listo el equipo número 1 para defender su temita? Equipo 1. Hola, hola, equipo 1. ¿Qué pasó con equipo 1? Equipo 2, equipo 3 y equipo 4. Ok. Equipo 1, ¿cómo está? Hola, hola, equipo 1. Equipo 2. Aquí está equipo 1. Nubia, equipo 1, Nubia. Ok, Nubia, ¿y el resto de tus compañeritos? Hola. El resto Hola, de... profe, disculpe. Hola, hola, ¿cómo Sí, estás? ¿Ya yo están? también voy con Nubia. Vaya. Hola.
Ella se me Hola escucha. Jennifer, hola Nubia. Y Luis, profe. Luis, Ujú. ¿están listos con su temita para defensa? ¿Para hablarnos de él? Sí, bueno, no sé si Luis está listo. ¿Dónde está Luis? Hola. Ah, por ahí está Luis, ya lo vimos. Todos listos, ¿verdad? Bueno, Perfecto, muchas gracias. Si van a utilizar la opción de compartir pantalla, se las he habilitado para que puedan compartir algún documento. ok, Adelante. voy. Aquí voy a compartir. Luego los equipos, los otros 3 equipos vayan ya preparándose, porque después de inmediatamente del 1 va el 2, después el 3 y terminamos con el 4. Vaya a ver, ¿dónde está? Ok, ahí vienen más compañeritas. Creo que lo están viendo, ¿verdad? Ya se ve, sí. Sí, Ok, ya Bueno, podemos. sí, Luis, ya. Perdón. Bueno, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el franquismo mostró un claro apoyo a las potencias del eje que habían ayudado ante la guerra civil, pero España no se encontraba en condiciones de entrar en guerra, por lo que Franco declaró la neutralidad de España. Luego de la victoria de Alemania sobre Francia en junio de 1940, se motivó el paso de la neutralidad a la no beligerancia, una situación que implicaba un claro apoyo diplomático y económico a las potencias del eje. A Alemania e Italia les interesaba la posibilidad de integración española en el conflicto. Entonces Franco se entrevistó con Hitler en 1940 y con Mussolini en 1941. Franco planteó una serie de compensaciones económicas y de expansión territorial que hicieron que el dictador alemán pensara que el precio exigido era demasiado alto. Al final, España no entró en guerra, aunque siguió colaborando enviando material estratégico y aprovisionamientos. Además, en 1941, una unidad de voluntarios llamada la División Azul fue enviada a la URSS para combatir junto a las tropas alemanas. bueno, ahí acaba, digamos, la presentación, pero con lo que dijo Luis, yo podría añadir algo. Bueno, hubo un momento en que, bueno, lo que están viendo en la presentación acerca del estado de no beligerancia, eh, bueno, España decidió pasar a, a este estado, digamos, lo que no significaba que se unieran a la guerra, sino que apoyaran a las potencias del eje, porque en ese momento para esas potencias la guerra se tornó favorable, o sea, parecía que ellos iban a vencer, pero hubo un momento en que la situación cambió y en ese momento España fue presionado por el gobierno de Estados Unidos, e Inglaterra, para salir de ese estado de no beligerancia y volver a la situación neutral. Pero cabe aclarar que España nunca entró formalmente a la Segunda Guerra Mundial y solo se limitaron a dar cierto apoyo a las potencias del eje, que fueron los que siempre estuvieron apoyando. Ok, muy bien. ¿Y el término no beligerancia a qué hace referencia? Pues básicamente significa apoyo diplomático y económico, a, en este caso, de parte de España a las potencias del eje. Ok. Vamos. Sí, muy bien, excelente, muchas gracias. Solo comento algo.
En algún determinado momento, al finalizar lo que es el conflicto armado interno en España, 1939, e inicio de lo que es prácticamente la Segunda Guerra Mundial, muchos pues manejaban por ahí de que España no se involucró en dicho acontecimiento bélico mundial debido al desgaste que había tenido con su guerra interna. Pero también habían otras. Hace poco, un par de años, sale una nueva teoría ahí que no es en realidad esa la causa, sino que lo que sucedió es que por ahí un general inglés, se me ha escapado el nombre en este momento, ofreció una fuerte cantidad de dinero a Franco para que declinara involucrarse en esa Segunda Guerra Mundial. Hecho que le favorecía, claro, a Franco, le dejaba una suma buena de dinero, una buena ganancia, sin tener que intervenir con solo el hecho de no involucrarse. Ahora, sí, como ustedes lo dicen perfectamente, el eje liderado por Franco y por los italianos con Benito Mussolini, sí sondearon la posibilidad y en algún momento pues tentaron a Franco para que se involucrara en esa guerra y los apoyara con todos los recursos que España tenía en ese momento. Recuerden que Franco pues se veía hasta cierto punto comprometido con estos dos países por la ayuda política, económica y militar que les había proporcionado durante la Guerra Civil Española. Es más, pues Franco inclusive recibió apoyo con los bombardeos aéreos que hicieron los alemanes sobre las ciudades de Madrid, Guernica especialmente, que quedó prácticamente destruida. Pero a raíz de todo eso, pues al final, pues los españoles, o Franco en definitiva, termina pues declinando por la no beligerancia dentro de lo que es ese conflicto, la no intervención. Vamos a ver, se supone que Franco declinó a no meterse en la guerra y no apoyar a los alemanes porque Franco no llenaba las expectativas ¿cómo le podemos? De ambición de Franco. Franco pedía pues muchas cosas a cambio de involucrarse. Y Hitler, ¿cómo se llama? Sí, Hitler estaba más que convencido que Franco al final las aceptaría, las ofertas que le dio, pero al momento pues de todo eso no fue así. Ok, vamos a ver qué otra cosita podemos rescatarles acá. Un segundito. Ya en este momento. Franco, pues, por aquí lo tengo. Ok. Franco, pues, en ese momento, pues, se convertía en que estaba en la mira de lo que es el acontecimiento a nivel, ¿cómo se llama? Mundial. Vamos a ver, creo que les falta algo todavía por ahí, o ya lo terminaron. Sí, digamos, las ideas que sacamos de nuestra parte, sí, ya aquí acaba la presentación. Ok, entonces vamos a ver. Solo regálenme un segundito más con esto. Recuérdese que después de que Franco pues declina por no involucrarse en lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues también hay,
¿cómo se llama? Un acuerdo de retorno a la neutralidad, en la otra partecita que ustedes comentaban por ahí, en donde pues prácticamente cuando la guerra inicia en el 43, en 1943, en octubre, en ese momento empieza ¿cómo se llama? A ser la parte negativa o la parte de menos favorecimiento a lo que son las potencias fascistas. Al inicio pues de la guerra pues todas las acciones bélicas favorecían a Hitler y a sus aliados, a Benito Mussolini, a todos los regímenes fascistas. Pero ya a partir del 43, pues esas cosas empiezan a tomar otro rumbo, a tener un cambio completo de dirección. Entonces, pues a partir de ahí, pues los gobiernos prácticamente británicos y los mismos americanos, pues empezaron a presionar al señor Franco para que se distanciara o para que no se involucrara directamente en lo que es ese conflicto. Y así es, pues debido a esas múltiples presiones que sufre Franco en ese momento, pues termina, ¿cómo se llama? Termina pues fuera de esa ¿cómo le llamamos? Conflicto, de ese conflicto, y prácticamente pues pasa a una situación de neutralidad, en donde no se meten absolutamente con nada, Y ya al final de la guerra, en 1945, cuando los alemanes son derrotados, Franco pues prácticamente pues tuvo que ver cómo hacía para poder sobrevivir y exigir de alguna determinada forma una distanciamiento con lo que es el fascismo. A partir de esa ocasión, pues Franco empieza a vender una nueva forma de ver la guerra. Hay un cierto distanciamiento en donde pues en sus discursos son evidentemente católico, conservador y anticomunista. Deja de lado la parte fascista para adoptar una nueva posición, que pues prácticamente eso vendría pues a significar una revolución en lo que es en el momento de una nueva forma de gobierno, que él lo presentaba o lo vendía como una nueva monarquía, no como una dictadura, no como una imposición, sino que con una monarquía con nuevas características. A partir de ese momento hay una nueva fase en donde hay una marginación hacia lo que es el partido político de turno, el partido político franquista, el falangismo. Y no solo involucra a las bases, sino que todos los puestos más relevantes del régimen. Hay un completo abandono de todos los símbolos que identificaban a lo que es el fascismo y el nazismo. Y pues lo que viene acá es prácticamente a terminar con todo aquello que identificara o que relacionara a Franco con la dictadura fascista. Inclusive el saludo que había adoptado como imitación de los alemanes levantando el brazo, pues a partir de aquí ese saludo empieza a ser suprimido, a quitarlo,
para tratar de evitar que lo comparen con el fascismo y de esa forma o de esa manera evitar que los países aliados lo aíslen con todos los beneficios posibles. Ok, chicos y chicas, muchísimas gracias. Vamos al equipo 2. Gracias, gracias. Equipo 2. Muy bien, muchas gracias. Jordi. Los años del boicot internacional. Muy bien, adelante. Buenas tardes, profesor y maestros. A nosotros nos correspondió hablar sobre los años del boicot internacional que surgió en 1945 y que terminó hasta 1947. Puedes pasar. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para el franquismo una etapa de aislamiento y rechazo internacionales. Esto se debió ya que solo quedó fuera de su creación, acusado de ser el único país colaborista con el régimen nazi de Alemania, que quedó en pie, sino que expresa la resolución en 1946, un año más tarde, vetaba su posible entrada en cualquiera de los organismos internacionales. El gobierno de Francia cerró la frontera con España y un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la retirada de los embajadores de Madrid. Esto fue en 1946. España no es beneficiada por el Plan Marshall, además de ser excluida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, constituida en abril de 1949. Ok. Muy bien. ¿Cómo se llama el párrafo o el material de ustedes? Está bastante limitado. Ok, muchas gracias. Sí, veamos un poquito de cómo pues ocurre esta situación, lo que mencionan los compañeros. Los años de boicot internacional son prácticamente desde el 45 al 49. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Pues acá, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y perder y los fascistas son los grandes perdedores, pues el franquismo pues entra a una nueva etapa de aislamiento y de rechazo de lo que es la comunidad internacional, lo que bien nos dicen nuestros compañeros, tremendas represalias para demostrar que no están de acuerdo con la política que el régimen implementa en ese momento. Y pues hay una serie de hostilidades para hacerles cambiar de rumbo. Ahí pues prácticamente hay una condena a nivel internacional. Como bien lo decían los compañeros, los franceses pues empiezan a cerrar las fronteras y pues posteriormente pues hay un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde pues recomiendan la retirada inmediata de los embajadores de la ciudad de Madrid en el 46. Pero, ¿cómo se llama? Sin importar pues esa misma situación que se está llevando a cabo de esa condena a nivel internacional, pues Franco trata la manera de llevar a cabo una nueva maniobra
con la finalidad pues de, de no desprestigiarse a nivel internacional, con la finalidad de no perder el apoyo y el reconocimiento del resto de los países del mundo sobre su legalidad como Estado. Y es así pues como Franco y los pequeños grupos que lo apoyaban se mantienen siempre firmes con el propósito de persuadir en el poder y la condena internacional. Ahí pues llevan a cabo maniobras extranjeras para la cual pues ellos lo plantean como una forma de desprestigiar a España e involucrarlos de nuevo en una guerra civil. Ahora, en el aspecto económico y político, los españoles sufrieron una consecuencia muy grande a nivel internacional. España pues recibió pocas ayudas, bastante reducidas en términos comparativos con el resto de los diferentes países que se habían visto involucrados directamente o afectados directamente por lo que es el conflicto bélico de ese momento. Recuerden que los Estados Unidos pues, desata o lleva a cabo una campaña de ayuda a los países que se han visto afectados por la guerra, pero que también esa campaña tiene una finalidad importante, la cual es bloquear o ir en contra de lo que se conoce en su momento como el ascenso del comunismo a nivel mundial. Entonces los Estados Unidos deciden echar en marcha o poner en marcha un subplan llamado Plan Marshall, ya en el 47. Con ese plan, pues, repito, la intención era ayudar económicamente a los países afectados. España no fue favorecido con este plan. Y de ahí, pues, inclusive los españoles en su momento, pues, hacen inclusive hasta una película que se llama así, Bienvenido Mr. Marshall, en alusión a este plan que implementan los Estados Unidos a nivel de Europa. Esa nueva alianza, como bien también lo decían los compañeros, pone en marcha lo que es un nuevo tratado, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la cual pues tiene como finalidad pues siempre la ayuda entre los países de Occidente y los, ¿cómo se llama? Y los países europeos que en ese momento están siendo favorecidos por la ayuda estadounidense. Ok, muchas gracias, equipo 2. Vámonos entonces con el equipo 3. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces vamos a hablar sobre el reconocimiento internacional y el predominio del nacionalismo. Perdón, nacionalcatolicismo. Bueno, primero mencionar que esto sucede entre el 1947 y 1953. Lo que sucede es que esta es como la de justo al inicio de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, lo primero que sucede antes es de que aparece un triángulo de potencias para la Segunda Guerra Mundial, que es el fascismo, el comunismo y el capitalismo. Entonces, como pierde la guerra el fascismo, entonces queda una sociedad bipolar, el comunismo y el capitalismo. Y quiero mencionar de que con anterioridad
España había quedado como rezagada, porque si bien es cierto, había mantenido un punto neutral en la Segunda Guerra Mundial, había mantenido como más relaciones con el fascismo. Se había como que decantado por un bando, aunque no había apoyado bélicamente. Entonces, a la hora de que el eje gana la Segunda Guerra Mundial, entonces miran de menos a España, en primer lugar, por con quienes se decanta, y en segundo lugar, porque ellos habían ganado la guerra. Entonces tenían como que internacionalmente el derecho a hacerlo. Ok. Entonces, por eso es que como que le cierran las puertas. Pero Franco, o sea, quiera o no, es una persona inteligente, pues. Entonces él lo que hizo fue como afiliarse mínimamente con el comunismo, con la intención de que los Estados Unidos vieran como una intención de hacer relaciones diplomáticas con España. Entonces, con esa finalidad es que comienzan las relaciones en tiempos de la Guerra Fría entre el franquismo y Estados Unidos. Franco intenta forzarlo porque a su manera quería como lo mejor para España. Entonces se da esa aceptación internacional y así es como es que España termina presionando a la ONU para lograr abrirse paso. Entonces, para hacer eso, Franco lo primero que hace es una remodelación del gobierno. Entonces, lo primero que hace es sustituye a un señor llamado del ministro de Educación por uno llamado Joaquín Ruiz Jiménez. Y también sustituye a otro por el nuevo subsecretario de la presidencia, que es Luis Carrero Blanco. Entonces ya para 1953 es de que Estados Unidos le termina dando la aceptación. Entonces termina como que firmando con la Santa Sede. Y entonces Estados Unidos le comienza a dar dinero para instalaciones militares y ayuda económica principalmente. Y así es como Franco mantiene su dominio del franquismo, lo logra fortalecer, se abre paso económicamente y de alguna manera como que termina ayudando a España en su manera de verlo, ¿no? Entonces así es como que al final Franco obtiene definitivamente el reconocimiento del régimen, siempre con su diálogo católico y busca como quedar bien con todos al final. Así es como logra continuar. Se limpia la imagen que tenía de fascista y ahora se pasa definitivamente al bando como capitalista. Además de que a Estados Unidos le interesaba. Era si o no, a Estados Unidos le interesa tener más aliados que el comunismo, pues, porque esa era como la guerra que sucedía en ese momento. Eso. Ok, Mateo, excelente defensa del trabajo de ustedes, igual que los otros equipos. Muy de acuerdo con la posición de tu equipo. Franco, pues, no era ningún tonto, ¿eh? Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque no en forma declarada, pero así en forma que política, tuvo ciertos acercamientos con el régimen fascista. Pero cuando se dio cuenta, pues, que muy pronto pues vinieron las derrotas, inmediatamente empezó a recapacitar y a retomar los aspectos que en ese momento le exigía la comunidad internacional. Pues debido a esa posición de Franco, pues, y de su gobierno, que no era legítimo, no era reconocido, no, porque no era llegado al poder a través de una forma democrática, sino que
a través de las armas y que única y exclusivamente estaba legitimado por lo que es la victoria de la guerra civil española. Entonces, inteligentemente empezó a dar visas de cambios sobre lo que es su posición ideológica. Empezó a abandonar a todo aquello que lo comprometiera con el fascismo para ir obteniendo lo que es el reconocimiento internacional, sobre todo el de los Estados Unidos, que era en ese momento prácticamente la superpotencia que estaba dominando la mayor parte de los países europeos, no solo económicamente, sino que a través de sus imposiciones ideológicas. Y España, pues, prácticamente le interesaba, pues, mantener ese tipo de relaciones con lo que es los líderes de ese momento. Recuerde que con la finalización de esa Guerra Fría, como bien, perdón, de esa Segunda Guerra Mundial, como bien lo decía Mateo, pues las situaciones quedan completamente polarizadas entre los rusos y los gringos, dando inicio a lo que duró por mucho tiempo y que se conoce como la famosa Guerra Fría, lo que era la lucha ideológica entre esos dos grandes monstruos, hablando política y económicamente, los rusos y los gringos. Ahora, en la medida que el tiempo fue pasando, pues Franco tuvo que ir remodelando muchas cosas. Tuvo que empezar a cambiar su discurso, como lo decíamos en la segunda intervención, en donde pues Franco pues inmediatamente pues se veía él abandonando cierta parte de la iglesia, del fascismo para poderse reincorporar a las nuevas exigencias que se venían encima. Ok, Mateo, muchas gracias por ese enorme aporte. Muchas gracias. Vamos con el último equipo, con el cuarto. Equipo 4, los de los primeros intentos de apertura. Ok, muchas gracias, Héctor. Todos los de geografía. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, ¿verdad? Sí. Ya te reconocí la voz. Ok. El retorno a la neutralidad. En octubre de 1943, la guerra empieza a pasa por condiciones desfavorables para el régimen, por lo cual se le pide a Franco que se retire del eje. Esto causa la disolución de la División Azul. En 1945, el discurso oficial a favor del franquismo empieza con una presentación de un régimen católico y anticomunista que suponía llegaría a evolucionar a una monarquía en el momento adecuado. Siguiente, Héctor. Aquí tenemos la condena de la ONU. Esto es lo que dijo la ONU o lo que pensó en aquellos momentos. La ONU excluye al gobierno de Franco de eventos políticos, convenios y todo lo que tenga interrelación y codependencia con la ONU. Todo esto bajo la condición que volverán a tomar en cuenta España cuando ésta forme un nuevo gobierno democrático. A la ONU no le parecía el gobierno de Franco, por eso pensaba eso. Y también la ONU condenaba el comunismo y decía que no se meterá en los asuntos políticos de una nación. Y ahí está la razón de su condena. Siguiente. Esto lo va a decir García. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Diego.
Ahí estoy, ahí está. Va. El fin de la Segunda Guerra Mundial, bien, mire. Puso a Francisco en una etapa de aislamiento y rechazo a un nivel internacional en los años de 1945 hasta 1946. En ese tiempo, las recién creadas Naciones Unidas condenó el régimen de Franco. Y esto se dio gracias a la ayuda de las potencias fascistas derrotadas. La otra, Héctor, creo que ahí está otra. Por favor. Héctor, pasar la siguiente, por favor. Solamente. Muchas gracias. Solamente. Ok, este Héctor se durmió. Porque inclusive retomaron el otro temita, sí creo que era el tema número 2, ¿verdad? Se confundieron. Creo que estaban retomando, vamos a ver, o el 1, por ahí así, no me acuerdo, qué temita estaban retomando. Se nos quedó por ahí pendiente lo que son los primeros intentos de la apertura del régimen, si no me equivoco. O me equivoco, grupo 4. Ok, retomémoslo así rapidito. Vamos allá. A partir de 1953 hasta 1959 se dan lo que son los primeros intentos de apertura de lo que es el régimen franquista hacia lo que es la comunidad internacional. Ya que en la década de los años 50, prácticamente la admisión de España en el contexto internacional, pues había sido prácticamente una pequeña respiro para Franco. Pero muchos de los problemas interiores del régimen franquista seguían sin resolverse, seguían siendo el quebradero de cabeza para Franco. A partir de esa situación, pues en la parte económica era muy difícil. La producción aumentaba lentamente, no había forma de aumentarla de una forma masiva, sino que era muy lenta. Y pues a nivel de vida, pues en España en ese momento era sumamente muy bajo, muy inferior al nivel de vida del resto de los países europeos. Las ayudas de los Estados Unidos prácticamente pues eran muy pocas y no eran suficientes para salvar la crisis que en ese momento tenía el régimen franquista. Y como producto y consecuencia de esa misma crisis económica y social que se vivía en España, en las calles empiezan a surgir las primeras manifestaciones de lo que es el descontento de la población por el encarecimiento de las cosas, y empieza a hacer de las suyas el hambre. No hay dinero, las cosas encarecen su precio, por lo tanto se tornan escasas y como consecuencia de todo ello, el hambre aparece a hacer sus estragos dentro de la población. Y a consecuencia de esa misma crisis, en el 56 y en el 58 aparecen las primeras protestas de obreros en algunas de las principales ciudades de España. Los primeros movimientos pues de disidencia en las universidades también se hacen sentir. Y pues el régimen franquista, para tratar de detener esa situación, para tratar de paliarla, evitar que se lleven a cabo, la
decisión que toman es aumentar la represión hacia los que defendían en ese momento las necesidades de un profundo cambio en la orientación económica, ya que todo el mundo en ese momento evidenciaba que la política económica establecida por Franco pues no era lo suficientemente buena para poderlo sacar de esa situación crítica en la que estaban viviendo. Vamos a ver qué otra cosa. Ya a partir del 57, el general Franco pues realiza una nueva remodelación del gobierno en lo que es la que traía desde el 51. Y como concretización de esa reforma, pues aparta a los falangistas y en lugar de ellos lo que hace es promocionar los sectores católicos. Enfrentan también, o mejor dicho, colocan también al frente los famosos ministros. Ahí pues le dan la oportunidad a un señor un militar llamado Luis Carrero Blanco, quien pues empieza a hacer ciertas reformas y que al final pues forma parte de un grupo de que le llaman los tecnócratas. También pues hay hombres procedentes de la organización católica llamada Opus Dei, uno de los grupos que la Iglesia Católica forma para apoyo del régimen franquista. Ese Opus Dei, recuerden ustedes que no es nada más que una organización de carácter religioso constituida por el clero o la iglesia, una mínima parte de laicos, y tanto mujeres como hombres pues fundan esta organización y que tiene como finalidad pues propagar un determinado modelo de vida cristiano, fundamentando o haciendo énfasis en los valores cristianos que en ese momento necesitan para su propaganda a nivel internacional y no ser rechazados por el resto de países europeos y del mundo. Y a raíz pues de todo ello, el franquismo pues empieza a ganar un cierto protagonismo y se caracteriza por un inmenso crecimiento, bueno, por un intento, mejor dicho, de buscar un crecimiento económico ya de cara a la década de los 60, en donde prácticamente este régimen franquista a estas alturas ya tiene agotados un montón de recursos, pero todavía tiene o ve la posibilidad de recuperarse por todas estas medidas que pretende implementar. No sé, alguna duda, alguna comentario, algo que quieran aportar. ¿Nada? Bueno, entonces solo una preguntita más. Unidos los 2 segundos. ¿Cuántos son ustedes? ¿19? Somos 20, profe. 20. Bueno, alguien por ahí no se, ok, 20, alguien no se presentó, pero yo espero que esa persona esté bien, que no esté enferma ni tenga problemas de mayor trascendencia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien sabe quién es el que faltó hoy? Nada.
Bueno. Entonces solo déjenme registrar entonces la asistencia de hoy para que nos vayamos todos a la otra, no, al almuerzo. Vamos a la hora de almuerzo. Ok, ya está. Muchas gracias entonces por estar acá, por participar. Feliz tarde, buen provecho y feliz fin de semana sobre todo. Bye bye. Gracias, profe. Adiós, Adiós. profe. Bueno, Adiós, profe. bueno.